El fin de semana hubo otro equipo que lo mezcla a los dos. Estamos hablando de Arsenal de Sarandí. ¿Por qué lo decimos que lo mezcla? Porque básicamente sus colores son por Racing e Independiente. Este equipo fundado en la década del 50 tiene su color celeste por Racing y su color rojo por Independiente. Y en algún momento de su fundación la decisión se tomó de hacerlo para aunar de alguna manera a los equipos del sur de la Avellaneda, justamente. Y el Arsenal implicaba la admiración que tenía un tal Julio Grondona al fútbol inglés. Julio Grondona y a ese equipo inglés de ese momento. De la década del 50, lo que decías vos. Y ahí te agrego algo más, que es, bueno, ¿qué pasó con Arsenal y el equipo del poder? Bueno, como ya venimos diciendo, tuvo 5 títulos a lo largo de su historia. Da la casualidad, ¿no? Que esos títulos lo consiguió justamente en una época donde Grondona ya tenía el poder máximo de toda su carrera, más allá de los 90, ya casi 2010, 2011, con fútbol para todos, mucho poder también en Argentina. Y ahí, particularmente en 2012, cuando lo dirigía Gustavo Alfaro, salió campeón del fútbol argentino. Sí. Y buceando así por internet, encontré un archivo que vamos a escuchar, porque también, sí, era el mandamás del fútbol, pero tenía emociones. Lo escuchamos y ahí contamos. Don Julio Grondona. Hola, pa. ¿Cómo anda? Hola, pa. Quédate tranquilo. Te lo dije el domingo cuando fuimos a la Boca. Y te dije que mamá del cielo nos iba a ayudar. Disfrutalo que todo es tuyo. Esto es tuyo, por favor. De toda la gente que está ahí, de todo lo que están ahí. Ya sabemos de todo, de lo que nos da, de lo que podemos disfrutar en estos momentos acá en la cancha de Arsenal. Así que disfrutalo ahí en el campo con Pablito, con Sofía, con todo. Y mañana, si Dios quiere, nos vemos y volver a empezar. Bueno, Chao, viejo, chao. Gracias. La lágrima de Julio Grondona por ganar el título del 2012 con Gustavo Alfaro, campeón del torneo final, creo que era propiamente dicho. Bueno, ahí lo escuchamos hablando con su hijo, que era el presidente. Julito, presidente de Arsenal. Claro. Don Julio, presidente de la... Exacto, bueno. Y ahí lo escuchamos a Grondona ¿Te puedo llorando. hacer un mínimo paréntesis? Sí. Unos años antes, Arsenal ya estaba en una situación de ser campeón. Y tuvieron un partido decisivo. Si mi memoria no me falla, contra Gimnasia y Esgrima. Faltaban creo que un par de fechas y ese partido era decisivo para que Arsenal quedara a un paso del título. Y hubo 2 goles de Gimnasia que se discutió mucho si fueron en offside o no. Mi memoria creo que no está fallando. Y Julito, presidente, indignado. Este árbitro nunca más. Pero el que decide nunca más no es Julito, sino que es Julio. Y Julio tiene más rodaje en el fútbol. Bueno, ¿cuál me contaron que fue la respuesta de Julio padre a Julio hijo? Nene, llevamos pocos años en primera. No podemos salir campeones tan rápido. Claro, bueno, ahí está. Porque... Perdón, y una más, ¿cuántos años tardó en ascender Arsenal con Julio Grondona, presidente de la AFA? Creo que algo así como 25 años, si no me equivoco. 2002. Sí. ¿Cuánto tardó Barracas en ascender con Chiqui Tapia presidente? Creo que fueron 5 años. 5 años. Claro, bueno. Sabemos que los tiempos son más veloces. Bueno, las redes sociales, ¿viste? Las redes sociales. ¿Viste cómo No, los árbitros no. Hablando de Barracas, en el chat están diciendo, bueno, lo mismo que le pasó a Arsenal este fin de semana le va a pasar a Barracas cuando Chiqui Tapia no esté, ¿no? Porque obviamente sobre esos equipos que tienen al presidente de la AFA entre sus filas, y uno cree que esas cosas a veces están un poco no son solo los arbitrajes o los jueces de línea, porque viste que a veces dicen, no es el árbitro, sino el juez de línea, al que tenés que controlar. Bueno, a veces no es ni eso, sino que es cómo refuerzan esos equipos. Exacto. Y bueno, claro, todos los clubes querían quedar bien con Julio Grondona en su momento, como quieren quedar bien ahora con Tapia. Exacto. No solo los clubes, proveedores para tu estadio. ¿Cómo se hizo el estadio de Barracas tan rápido? Claro. Pero que más de un proveedor. Que es muy parecido al de Estudiante de Buenos Aires y al de Riestra. Claro. Está en el mismo pero si vos sos presidente de AFA, claro, es otra cosa. El patrocinador de la Asociación de Fútbol Argentino, y seguramente en ese patrocinio
algún dinero puede invertir también en Barracas. Por supuesto. ¿no? Sí. Y te agrego algo más, bueno, lo que decías vos de Barracas, por ejemplo, hablamos mucho de, en San Lorenzo, por ejemplo, ¿por qué cuidan tanto a Moretti? Dice la pregunta. Y mirá un poco cómo está armado Barracas con muchos jugadores de ex jugadores de San Lorenzo, que ha tenido que firmar un préstamo y cosas así. O pregúntale a los hinchas de San Telmo el año pasado que tuvieron que vender un jugador a Uruguay casi escondido. ¿Por qué? Porque lo quería Barracas. Exacto, entonces, bueno, yo fuimos para la Barracas, pero en el lado de Arsenal, ¿qué pasó este fin de semana? Estábamos en el mismo lado. Bueno, exacto. ¿Qué pasó con Arsenal? Bueno, descendió a la Primera B Metropolitana, se fue al descenso después de una caída de 2 años, porque una vez que se fue en 2023, creo, a la segunda división del fútbol argentino, después volvió a caer después de 2 años, el año pasado zafó un poco de suerte, que parecía que se iba a rearmar, no se rearmó y ahora finalmente cayó a la Primera B Metropolitana. Y en esto de equipos que van ascendiendo muy rápido, que van cambiando, ¿no? Una perlita más que también pasó este fin de semana es que ascendió a la Primera C Camioneros. Le ganó a Ituzaingó. También hace 2 años que pasó por el divisional. El año pasado. El año pasado a Divisional Amateur. Pasó desde la desafiliación, de meterse en un lugar que es bastante complicado, porque en un momento no aceptaban tantos equipos desde AFA, en las primeras ligas no se podían inscribir. Se inscribió, llegó Camioneros y ahora en 2 años más o menos llegó a la Primera C. Son crecimientos, son equipos que se van armando y después hay que ver hasta dónde llegan, de qué manera llegan, pero a ver, el pasado de Camioneros con las cercanías empresariales que tiene con el Chiquitapia y también dan cosas para pensar. Sí, a veces es, ¿cómo podríamos decir? La prudencia o no ser injustos. Claro. Porque si hay una campaña, y en eso del sur también existe, que nosotros... Porque si no pareciera que... todos únicos, claro. O está bien que solo tienen que ganar River y Boca, los grandes. No. Yo siempre, me quedó siempre muy en la memoria la situación de cuando Estudiantes de La Plata le corta, en el año 67, digo bien, a los 5 grandes la hegemonía de los títulos. Entonces, claro, como ese Estudiante jugaba al filo del reglamento, inmediatamente ganaron el mote de antifútbol. Son el antifútbol. Claro, el fútbol somos nosotros. Ustedes son el antifútbol. Es cierto que ese Estudiantes jugaba al filo del reglamento, pero decirle antifútbol implicaba entonces que los únicos que podemos ganar y ser legítimos campeones somos nosotros. Ustedes no, pues no forman parte del club. Entonces, aquí, cuando yo digo esta cosa de cómo buscar cuidar los intereses de los más grandes, que no es para nada el objetivo de este debate. Sabemos que hay equipos que han crecido a la sombra del poder. Bueno, de ese mismo poder se han valido también los grandes para crecer. Entonces, no es más ni menos que ese mismo poder que a veces se reparte de un lado, a veces de otro. Es decir, no que tenemos especial saña, especial apuntamiento hacia el sur, que también existe. Y te digo un dato, porque así como estamos haciendo futurología o lo que puede llegar a pasar, hace unos años parecía lo mismo con agropecuario. Sí. Decíamos, no, agropecuario viene del poder, viene de la soja, va a llegar en 5 años, está en Copa Libertadores. Y agropecuario se mantuvo en la Primera Nacional hace muchísimo tiempo, no puede dar el salto, a veces no le interesa tampoco. O sea, pasa también que podemos decir tal cosa puede llegar a ocurrir, pero después las cosas no pasan directamente a los papeles en sí. Sí, el fútbol es el reino de la especulación, lo sabemos. A ver, los periodistas ya de por sí creemos mucho en las teorías conspirativas. Bueno, hay que llenar canales de cable todo el día. Hay que llenar canales. 24 horas hay que debatir. Sí. Sobre todo llenándolos solo de fútbol, ¿no? Porque si hablaran del resto de los deportes se podría... Telenovelas todo el tiempo. Toda la razón. Telenovelas todo el tiempo hay que meterle.